Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Por fin continuamos con esta historia, la cual por fin comenzará a introducir a los antagonistas de esta historia, aunque el capítulo terminó siendo muy largo, por lo que opté por dividirlo en 2 o tal vez 3 para introducir el siguiente arco. También quiero aclarar que no seguiré como tal la historia base, pues pienso que sería aburrido contar la misma historia del anime solo con otro protagonista. Dicho esto, pero que disfruten el video. Habían pasado algunos días desde la llegada de Uzumaki a la mansión Matters, y su posterior contratación como nuevo mayordomo. El chico pasó los primeros días con relativa facilidad, ignorando constantemente las bromas, entre comillas, de Ram y la excentricidad de su ahora amo. Con el espíritu de la biblioteca, pues simplemente no se llevaban ni bien ni mal. Si él pedía un libro ella solo gruñía con notoria molestia, pero terminaba aceptando su petición. Por el lado de Puck y Emilia se llevaban muy bien, conversaban casi a diario o solían leer algunos libros juntos, pues fueron ellos quienes presentaron de mejor manera al chico con la espíritu. Y por último, con Rem. Las cosas iban, pues, muy mal. Estar a solas con la Might Peli Azul era un tanto incómodo para el Uzumaki, quien siempre que quería conversar de cualquier cosa, Rem pedía que guardara silencio pues no se podía concentrar en sus labores. Y para empeorar su situación, Ram les había pedido a ambos que fueran al pueblo por suministros. Apenas era el cuarto día desde su contratación y ya se sentía estresado. Patético, ¿no? El viaje hacia la aldea más cercana fue sinceramente muy incómoda. Ni Rem ni Naruto hablaron en ningún momento, pues incluso si el chico tuviera intenciones de conversar, sabía que solo recibiría silencio por parte de su acompañante. Aún así quería intentarlo. Tal vez lo hacía para tratar de aligerar las cosas, o simplemente era demasiado terco para desistir. Quién sabe, tal vez ni el propio chico conocía la respuesta. La llegada a la aldea no demoró más de 10 minutos, estando a menos de 1 kilómetro de la mansión. A ojos del chico se veía relativamente pequeña en comparación a las aldeas que alguna vez había visitado en el pasado, pero según su perspectiva, lucía más alegre que el resto. Eso produjo que sus labios mostraran una pequeña sonrisa, a la par que observaba cómo las personas se saludaban unas a otras mientras que los niños jugaban entre ellos, perdidos en aquella inocencia que tanto añoraba. Naruto, tal como acordamos compraré los alimentos para esta semana, tú ve por los insumos y algunas frutas. Si lo deseas puedes comprarte algo, te veo en 10 minutos. Sin esperar algún tipo de respuesta, Rem se adentraría a la aldea, buscando todo lo que ella necesitaría, dejando al chico quien seguía observando tranquilamente el lugar. Naruto sabía perfectamente que incluso si le hubiera respondido o al menos dirigido la mirada, la Might lo hubiera dejado ahí sin más. El sentimiento de incomodidad seguía ahí, pero ahora se sentía mucho más familiar ese tipo de reacciones por parte de Rem. Tal vez se está acostumbrando a su actitud. No, simplemente comenzaba a darle igual, aunque aún no se rendía del todo con ella. Un suspiro fue lo único que hizo antes de adentrarse a la aldea para seguir con su trabajo, pues aunque no tenía pruebas, pensaba que Rem se enfadaría si la hacían esperar. Como su apariencia lo indicaba, el lugar sí era algo pequeño pero el ruido de la gente y de los niños aparentaban que era más grande. Sus habitantes parecían gente muy razonable y amable, al menos así eran las personas con las cuales Naruto pidió indicaciones, para conseguir lo que necesitaba. Estas personas al ver llegar a tan extraño sujeto lucieron algo desconfiadas al inicio, pero cuando observaron la vestidura tan característica de un mayordomo, supieron por dónde iba este asunto. Naruto terminó hablando con ellos por unos minutos, confirmando su estatus como nuevo mayordomo de la casa Matters. La gente gustosa ayudó al joven, guiándolo hacia una zona parecida a un mercado, donde efectivamente consiguió lo que necesitaba. Con su trabajo hecho, el chico se despidió de la gente que le ayudó y del comprador, mientras se dirigía a la entrada de la aldea. Terminó con más de 2 minutos de sobra, así que no tendría que preocuparse de la posible mala reacción de Rem. Pero nunca se imaginó ver una escena como la que estaba presenciando justo en ese momento. Unos niños reían y gritaban de asombro mientras veían como unas esferas de agua volaban sobre ellos, generando pequeños rocíos que, mezclados con los rayos del sol, creaban pequeños arcoíris sobre sus cabezas.
Pero lo que más lo sorprendió fue ver que, aquella persona que entretenía a esos niños era Ren. Sin embargo, ella lucía tan diferente. Parecía más calmada, tranquila incluso. Siempre lucía un rostro inexpresivo e incluso molesto en ciertas ocasiones, pero ahora parecía que incluso iba a sonreír, cosa que el joven no ha visto ni una sola vez durante estos 4 días. Se fue acercando sin hacer mucho ruido. Lo que menos quería era arruinar la diversión de esos niños y la paz de Ren, por lo que se limitó a acercarse a un sujeto que tenía a una niña a su lado, cargando bolsas que parecían ser las compras que hizo Ren. Lo más probable era que ella le pidiera cuidar de sus cosas mientras jugaba un momento con los niños. Hola, parecen divertirse, ¿no? Comentó el chico alegremente mientras se dirigía a aquel hombre, quien le respondió de igual manera. El hombre de cabello castaño miró un poco sorprendido a Naruto, pero al ver el tipo de traje que llevaba puesto, comprendiendo quién era él, la niña se acercó tímidamente al Uzumaki, para después, estando ya cerca de él, mostrarle un perrito que tenía entre sus brazos. El chico tendría la intención de acariciar un poco la cabeza del animal, pero este, con solo verlo por unos segundos a los ojos, volteó rápidamente la mirada hacia su dueña, comenzando a temblar en el proceso. Tanto el hombre como la niña se sorprendieron al ver la reacción del can, mientras que Naruto simplemente suspiró, maldiciendo a alguien internamente. Jejeje, los animales no suelen acercárseme mucho, creo que los asusto con mis bigotes. Ya veo, joven. Lo siento, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Nathan y esta pequeña de aquí es Meili. Un gusto igualmente, mi nombre es Naruto Uzumaki, nuevo mayordomo de la casa del señor Rosual L. Matters. Fue un breve instante, menor a un parpadeo. Pero estaba seguro que pudo ver la ira y tristeza en los ojos de ese hombre. Nathan volteó su mirada enfocándose únicamente en Meili, pidiéndole que vaya a jugar con el resto de niños y la señorita que los acompañaba. La pequeña haría caso acercándose a una niña de cabellera naranja, quien gustosamente la recibió a ella y su mascota. Uzumaki-san, lamento si lo vi mal por un momento. Me acordé de algunas cosas que no son muy agradables. Lo entiendo. Descuide, sé que hay cosas que uno prefiere olvidarse. No es que quiera olvidar. Es solo que, al escucharlo decir que era nuevo, pensé por un momento que usted era una de las personas que vivía en la aldea Hage. ¿Aldea Hage? Lo lamento, antes de llegar aquí era un simple cazador que vivía en los bosques cercanos a la capital de Lugúnica. Sí, sé que usted no es de ahí. En ese lugar no había ninguna persona de cabellera dorada. Salvo mi esposa. Otra vez. Pensó por un momento al ver la mirada un tanto perdida de Nathan. Esta vez estaba seguro que había ira, mucha ira en su mirada, acompañando a una enorme tristeza. Nathan lucía mucho más apagado a comparación de hace unos momentos, lo cual hizo que pensara en lo peor. Y si ese era el caso, tal vez el hombre necesitaba a alguien que lo escuche. Y él sería esa persona. No te entrometas, niño. Hablo en serio. La voz resonó en su cabeza fuerte y clara, su inquilino hablaba muy en serio. Naruto suspiraría cansado, el Kyuubi no solía hablar mucho con él, pero su voz siempre lo irritaba. Yendo en contra de los deseos del zorro de las 9 colas, Naruto miraría calmadamente a Nathan, mientras preparaba las palabras adecuadas que quizás necesitaba escuchar. Tal vez no pueda entenderte del todo, Nathan, pero sé que eventualmente todo saldrá bien. Mi padre solía decirme que mientras más oscuro parezca el cielo, significa que el amanecer ya está por llegar. ¿Eso aplica si hablamos del culto de la bruja? La respuesta fue rápida y directa, hasta un poco brusca, siendo más que suficiente para que la mente del Uzumaki se quedara en nada, por unos instantes. Nathan miraba de frente a Naruto, con la ira a punto de estallar en él, pero tratando de mantener la calma. El chico preguntaría a qué se refería exactamente al mencionar al culto, a lo que Nathan mirando al suelo respondería lentamente. Solo hay una cosa a la que se puede referir cuando se habla de ese culto, simple destrucción. Entonces, la aldea que mencionaste. Hace unas semanas, llegué a la aldea donde vivía con mi esposa. Estaba emocionado, nos dijeron que ya iban a ser nuestro hijo. Por lo que salí a la capital a comprar el mejor equipamiento para el parto. Pero, al llegar, solo vi mi hogar en llamas.
La casa que con tanto esmero construí, hecha trizas. Y mi querida esposa. No estaba por ningún lado. El lugar estaba repleto de cadáveres de esos dementes del culto. Así que, dime, Uzumaki-san, ¿dónde está el amanecer en esto? No había nada que decir. No, ni siquiera, aun quitando los nervios que sentía, podría darle una respuesta sólida. El castaño ni siquiera había levantado la voz, y aún así lo había dejado sin palabras. Solo pudo quedarse ahí, parado, inmóvil, viendo cómo Nathan se limpiaba las lágrimas que salían sin control, mientras él inútilmente trataba de pararlas. Entonces, una duda se le vino a la cabeza, mientras volteaba en dirección de Meili, quien jugaba felizmente con los niños. Si Meili-chan no es tu hija. Entonces, La encontré mientras buscaba a mi esposa. Estaba junto a su perrito, según me contó el culto también atacó su hogar. Ella fue la única sobreviviente. Por eso la traje conmigo. ustedes dos. Yo. Nathan, yo, en verdad lo siento mucho, no debí ni de haber preguntado. No. Usted. No tiene la culpa. Solo no hablemos más de eso. Por favor. Fue una simple petición, pero él lo sintió como una orden, la cual acató sin pensarlo. Ya no había nada que hablar entre ellos. De paso, el QB no dejaba de reírse de él. Sabía que él no pararía de burlarse por el resto del día. Para su buena o mala suerte, Ren se terminó percatando de su presencia al cabo de unos segundos. E inmediatamente detuvo la magia que estaba realizando, decepcionando un poco a los niños. Ren haría una pequeña reverencia para despedirse de los niños, acercándose a Naruto y Nathan. Con ver un poco el rostro de Ren, entendió perfectamente que su actitud había vuelto a ser la misma. Nathan devolvería las bolsas a la chica, quien volvería a realizar una pequeña reverencia por cuidar de sus cosas. El joven pelicastaño simplemente devolvería el gesto, despidiéndose tanto de Ren como de Naruto. La Maid no esperaría ni un segundo, dirigiéndose a la salida del pueblo, siendo seguida por el Uzumaki. El camino de vuelta a la mansión no fue para nada agradable. Esta vez no era por culpa de la actitud de Ren, sino de su propia conciencia. Todo lo que dijo Nathan, toda su historia. Lo dejó simplemente horrorizado y aunque él no quería admitirlo, muy en el fondo, culpable. El QB sabiendo lo que pensaba simplemente bufaría, recordándole que no haga ninguna tontería, para después quedarse en total silencio. Por otro lado, Ren parecía no prestarle atención, pero era todo lo contrario. La mirada de la peli azul parecía siempre estar pendiente de las acciones del Uzumaki, quien sabía perfectamente que lo vigilaban. Pero, en esa situación, con todo lo que había en su cabeza, sinceramente le daba igual. Llegar a la mansión se sintió extrañamente tranquilizador, al menos para Naruto. Estando en el vestíbulo, Ren mencionaría que ella podía hacerse cargo del resto, que él continuara con sus deberes. El chico asentiría ante las palabras de la Maid, caminando por el pasillo de la izquierda, mientras Ren iba en la dirección contraria. Según recordaba, ahora le tocaba ayudar a Ran con sus tareas, así que lo primero sería buscarla. Al menos eso fue lo que intentó. Cada paso no era más que un mero intento para olvidar todo lo que le contó Nathan. Sentía que la culpa crecía y crecía, sin que él pudiera evitarlo. ¿Hizo lo correcto? ¿O simplemente empeoró la situación? No. No era por la conversación de Nathan. Esto se remontaba incluso hace unos años atrás. Sin nada en lo que mantenerse distraído, los recuerdos iban llegando para aumentar esa horrible sensación. Debía encontrar a Ran rápido o juraría que se volvería loco. Entonces, justo cuando iba a acelerar el paso, una de las tantas ventanas de la mansión le mostró su respuesta. En el jardín, una mesa y silla blanca se encontraban siendo usadas en ese mismo instante por Emilia, quien estaba leyendo una cantidad considerable de libros. Si bien se sentía como un acosador, Naruto se tomó un momento para ver mejor la escena, notando que cada vez que veía a Emilia estudiando, la cantidad de libros aumentaba al menos uno. Pudo notar que ella en verdad se estaba esforzando y que todo lo que ella le había contado que deseaba hacer en el reino no era mentira. Una pequeña risa fue lo primero que hizo, para después de eso sonreír con un poco de molestia. Sentirme tan feliz y enojado con mi decisión.
¿Qué tan hipócrita puedo llegar a ser? ¿Con qué? Espiando a una mujer desde la lejanía. En verdad eres un pervertido, Nuro. La voz en serio lo tomó por sorpresa. Había relajado su cuerpo a tal punto que incluso la voz neutral, y un poco asqueada, de Ram, provocó que diera un pequeño salto en su sitio. La maid de cabellos rosados seguía mirando despreciativamente al Uzumaki, quien negaba una y otra vez la idea de Ram. Aun con ese incómodo momento, el dúo notaría que alguien los observaba, así que mirarían por la ventana, donde efectivamente Emilia habría notado su presencia, saludándolos con una sonrisa. Naruto respondería agitando levemente su mano, mientras una sonrisa nerviosa acompañaba su gesto. Por otro lado, Ram realizaría una leve reverencia para después volver a mirar despectivamente al chico. Espero que tu excusa sea buena, Nuro. ¿Qué no es eso? Simplemente estaba pensando, nada más. Lo juro. La maid solo bufaría ante esas palabras, dándose media vuelta para comenzar a caminar por el pasillo. Captando lo que Ram quería decirle, Naruto fijaría nuevamente su mirada en el jardín, viendo que Emilia aún lo seguía viendo, pero esta vez con una risa. Al parecer se había dado una idea de lo que pasó, así que él también rió un poco por la situación, agitando nuevamente su mano en señal de despedida, para después seguir el camino por donde se fue Ram. La maid no detenía ni un momento su andar, explicando una por una las tareas que le faltaban al Uzumaki, quien apuntaba todas en una libreta que la misma Ram le había dado. Al terminar de pronunciar la última tarea, la pelirrosa voltearía para preguntarle si había entendido todo lo que le había dicho. Naruto simplemente asentiría ante la pregunta, pero antes de irse, le pidió unos segundos de su tiempo a Ram. Bueno, lo que te quiero preguntar, espero que no te lo tomes a mal ni nada de eso, es simplemente para... No hagas esto más largo, Nuro, ¿qué necesitas? ¿Por qué tu hermana actúa así? ¿Perdón? Puede que por estar tan concentrado en formular las palabras correctas, no se percataría de la mirada tan intensa que Ram tenía sobre él. Fue cuando iba a responderle que se dio cuenta de la situación y de la postura que la maid había tomado, poniéndolo lo suficientemente nervioso como para olvidarse de lo que iba a decir. Buscando tranquilizarse un poco, Ram soltaría un fuerte suspiro, apaciguando su mirada, y respondiendo la duda de Naruto. Es sencillo. A Rem no le agradan para nada las personas, mucho menos los extraños, y si nos remontamos a tu caso, que apenas llevas 4 días aquí, no lo hace mejor. Quisiera decirte que con el tiempo mi hermana te empezara a tratar diferente, pero sería mentira. Te seré sincera, yo tampoco confío mucho en ti, sigues siendo un extraño, pero trato de comprenderte. ¿Que no le agradan los extraños? Parece que los odia incluso. Si de verdad te importara tu hermana, tratarías de ayudarla. No hables de lo que no sabes, Uzumaki. ¿Crees que no he intentado ayudar a mi hermana? Estuve en desacuerdo con que te quedaras, pues sabía cómo Rem se iba a poner, pero... el señor Roswaal, así lo quiso. Decir las últimas palabras le costó mucho a Ram. Ya no sabía si era por el enojo que Naruto le había provocado, o el otro asunto que ella tenía. Pero, tenía que calmarse, pues si Ren los llegase a ver así, podría malinterpretar la situación, y eso era lo último que quería. Por otro lado, estaba el Uzumaki. Él estaba igual de molesto que Ram, pero no era hacia la chica o su hermana, sino hacia él mismo. Había dicho de más y lo sabía perfectamente, pero una parte de él se negaba a reconocerlo. Después de esa discusión, cada uno se fue por un camino diferente, reanudando sus labores. No hubo ningún otro inconveniente en lo que quedaba de la tarde. Naruto ahora se limitaba a seguir las órdenes de las gemelas y solo hablar en los momentos necesarios. La tensión llegó a tal punto, que incluso llegó a ser notada por Roswaal y Emilia durante el almuerzo, pues los sirvientes más escandalosos del lugar simplemente guardaron silencio mientras esperaban que ambos terminaran su comida, para después ellos tener su turno. Mientras los últimos rayos de sol se perdían en el horizonte, el joven Uzumaki se encontraría almorzando en el comedor de la mansión, viendo por la ventana como algunas estrellas comenzaban a hacerse visibles. El chico había retrasado a propósito su hora de almuerzo, pues no quería tener que comer junto a las gemelas, por el bienestar mental de él, y el de ellas.
Además, mientras ellas estuvieron comiendo, Naruto aprovechó para terminar todas y cada una de sus tareas, para así poder irse a descansar temprano. Su plan funcionó, pues Rosoal aceptó sin ningún problema, y por el lado de las hermanas, ya había informado a Ram, así que con eso era suficiente. Con tantas cosas rondando su cabeza, no pudo percatarse que la puerta del comedor fue abierta, y mucho menos que alguien se estaba acercando hacia él. ¿Sabes? La comida se disfruta mejor cuando está caliente. ¿Por qué mejor no terminas de comer antes de que se enfríe? La voz era de Emilia, la señorita la cual ahora también debía servir. Naruto se pararía inmediatamente, ofreciéndole un asiento a la chica, mientras preguntaba si deseaba algo para comer o beber. Emilia sonreiría un poco divertida, mencionándole que ninguna de las gemelas estaba cerca, así que pidió que dejara de actuar así. El chico sonreiría un poco, para seguidamente volver a su asiento, terminando de comer lo que le quedaba a su plato. Por su parte, la semielfa se sentaría en el asiento que el chico había ofrecido, sacando un par de frutas que compartió con el rubio. Naruto agradecería el gesto, mientras apartaba su plato para después tomar una manzana. ¿Día complicado? Ni te lo imaginas. Pensé que tal vez hoy sería diferente y resultó ser incluso peor que los anteriores días. Oh vamos, no pudo haber sido tan malo, ¿no? El chico miraría con frustración al pequeño espíritu recostado sobre la cabeza de Emilia, dejando a Put con una nerviosa sonrisa. Emilia tomaría al espíritu de una de sus orejas, diciéndole que se disculpara con Naruto por ser tan irrespetuoso. Put comenzaría a sacar pequeñas lágrimas mientras decía que su hija ya no la quería y ahora se ponía de parte de Naruto. Las lágrimas eran obviamente falsas a ojos del Uzumaki, pero suficientemente reales para preocupar a Emilia, quien acariciaría a su padre diciéndole lo mucho que lo quería. Esto terminaría por sacar unas risas por parte del chico, llamando la atención de padre e hija, quienes detuvieron su pequeña discusión. Después de calmarse un poco, Naruto les agradecería por preocuparse sinceramente por él, también de que ellos siempre lo acompañaban o platicaban con él cuando tenían tiempo. Descuida, no es nada. Después de todo, somos amigos, ¿no? Además, en lo personal me agradas más que esas mics, pero silencio jeje. No digas eso, Puck, es muy despectivo. Así que a ustedes tampoco los tienen en muy alta estima, ¿eh? Muy bueno, sé que no es su intención y deben de tener sus razones. Ah, eres muy inocente, Lia. La verdad es que, desde que llegamos a aquí, he sentido la mirada de esa chica peli azul a cada momento. Sí, Rem es la más obvia, pero sé que Ran piensa igual, al menos eso intuyo. Espero y algún día todos nos podamos llevar bien. Yo también espero eso. Pero al menos nos tenemos a nosotros y creo que eso es lo importante. Me alegro que de los pocos amigos que tengo, tú seas uno de ellos. A pesar de la sorpresa inicial, una pequeña sonrisa terminó apareciendo en su rostro. Fue hace tanto tiempo, tantos años que cada vez se hacía más difícil recordarlo. Pero ese sentimiento que era transmitido sin duda era el mismo. Haz buenos amigos, aunque sean pocos, pero en los que siempre puedas confiar. Nunca se iba a olvidar de aquellas palabras, y si bien no eran las mismas que Emilia mencionó, las apreciaba de igual manera. Sin duda ese par hacía que su estancia en la mansión no sea tan mala. Un pequeño bostezo de Pug lo sacaría de su pequeño trance, notando que el tiempo se le había acabado al espíritu. Bueno, me agrado conversar contigo como siempre, niño, que descanses, Lia, y de igual manera tu chico. Unas partículas de luz fue lo último que se vio de Puck, quien ahora descansaba en aquella gema que siempre portaba la chica. Los chicos platicarían tranquilos de distintos temas, llegando incluso a un punto en el que Naruto comenzó a imitar la voz y gestos de Puck, sacándole varias risas a Emilia. La ya mencionada, por influencia del chico, también comenzaría a imitar la voz tan excéntrica de Rosoal, aunque debido a la pena que le daba, no le salía muy bien. Aún así, verlo intentándolo le parecía muy divertido a Naruto. Era por aquellos momentos de paz que tanto Naruto como Emilia no se sentían tan solos en aquella gigantesca mansión. Lastimosamente, la noche había llegado, y con ello, los depredadores comenzaban con su caza. Inició como una leve molestia, como si un mosquito se te estuviera acercando, llegando incluso a pensar que era cosa de su mente.
pero con cada segundo transcurrido, podía sentir cada vez más aquella extraña sensación, inclusive despertando aún levemente sorprendido Kyuubi. ¿Esto es chakra? Sin previo aviso, Naruto se levantaría de su asiento, mirando fijamente el bosque desde la cocina, sintiendo como aquella sensación se hacía más y más fuerte. Quería creer que no era cierto, que todo estaba en su cabeza, pero las palabras del zorro de las 9 colas fueron claras. Sin duda es chakra, entonces ellos están aquí. Emilia, quien hasta ahora solo miraba confusa a Naruto, preguntaría si todo estaba en orden. El chico volvería relativamente en sí, balbuceando palabras que eran inentendibles para la semielfa. Pequeñas gotas de sudor escapaban por la frente del Uzumaki, mientras su mente comenzaba a pensar en un millón de cosas que solo empeoraban su situación. Si antes Emilia no estaba preocupada, pues ahora no se sentía para nada tranquila. Su amigo comenzaba a temblar, incluso llegó a ver cómo sus labios acompañaban el temblar de su cuerpo, aumentando ese mal presagio que tenía. Antes de poder decir algo para tranquilizarlo, los balbuceos del chico comenzaron a tener cierto sentido, incluso llegando a entenderle unas cuantas palabras. Debo solucionarlo. Sin esperar ni un segundo, Naruto saldría a toda prisa de la cocina, dejando con muchas preguntas a una angustiada Emilia. Los pasos rápidos debían ser precisos si no quería caerse por culpa de la alfombra que había por toda la mansión. Su mente estaba tan enredada entre tantas cosas, que estuvo tentado en más de una ocasión en abrir una ventana y saltar para irse al bosque. Para su fortuna, logra darse cuenta de lo estúpido de esa idea, pues todas las ventanas de este lado eran de una sola pieza y si quería pasar tendría que romperlas. Estando ya prácticamente en el vestíbulo, el chico disminuyó un poco la velocidad para poder abrir la puerta sigilosamente. Pero... Espero que tengas una buena explicación para esto, Uzumaki. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Las gemelas se presentaban frente a Naruto, evitando intencionalmente su salida de la mansión. Primero se preguntó cómo es que se enteraron, pero rápidamente se dio cuenta de lo más obvio. Nunca dejaron de vigilarlo, ni estando con Emilia y Puck, incluso puede ser que hayan escuchado sus conversaciones o en el peor de los casos, visto la reacción que tuvo. La conducta alterada de Naruto no fue desapercibida por las Mites, quienes se prepararon ante cualquier movimiento errático que pudiera hacer. La noche en la mansión Matters daba inicio de la peor forma.